tocó de una manera muy especial. Y con el pasar del tiempo descubrí que él estaba enfermo con una enfermedad venérea. No tenía ya esperanza por los médicos. Él estaba totalmente ya desahuciado, con SIDA en su cuerpo. Ya no había medicina, ya no había nada, solo estaba esperando el momento final. Y recuerdo que él llegó a la iglesia en un día del amigo, entregó su vida al Señor, ingresó a las clases de discipulado, de nacer, de crecer, de madurar, multiplicar sucesivamente. Pero el día en que lo bauticé, yo le dije a este joven: no te garantizo de que Dios te sane. Él lo puede hacer si Él quiere, pero lo que sí te garantizo es que este día tú vas a ser salvo. Este día tu nombre va a ser escrito en el libro de la vida. Este día Dios te puede llenar con su Espíritu Santo. ¿Lo crees? Él dijo: yo lo creo. Le dije: pero también creo que junto con el milagro de la salvación puede suceder el milagro de tu cuerpo. Y bueno, este joven creyó a la palabra, lo bautizamos. Yo le dije: créele a Dios. Empezó a seguir, empezó y continuando yendo a la iglesia. Y en un mes de diciembre, el diciembre del 2023, él fue al médico, y cuando llegó entró un grupo de doctores al cuarto y le preguntaron: ¿qué has hecho? ¿Dónde fuiste? ¿Qué te hicieron? ¿Qué tomaste? Y él no se explicaba el por qué tanta pregunta, hasta que surge, hermano, de la boca de los médicos esta respuesta: tu cuerpo está 100% limpio. Ya no hay SIDA. Hay algunos que se me están quedando viendo como: ¿en serio, pastor? Le estoy hablando verdad. Y si un día usted tiene la oportunidad de ir a la iglesia, es un joven, él se llama Alex, es un michoacano de aquí de México, un joven de unos 26 años de edad, que Dios hizo un milagro extraordinario. Y yo quiero decirle que cuando usted y yo nos activamos a hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado, hay una promesa de Dios: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. ¿Alguien cree esa palabra? Y yo quiero decirles hoy: prepárese para poder ver lo milagroso ocurrir delante de sus ojos. Hay 2 o 3 que lo creen. Dije: prepárese para recibir y para poder ver lo milagroso de Dios. Quiero que mire su mano, mire su mano, mire su mano. Esas manos Dios las quiere usar para poder provocar un milagro en la vida de alguien. Usted no va a tener que esperar que el pastor llegue, que los líderes lleguen. Esa mano Dios la quiere usar para bendecir la vida de alguien, pero usted lo tiene que creer. Ese amén como que no, ni espantó las cucarachas. Dije: usted tiene que creerlo. Amén. Tiene que creerlo. Bueno, vamos a ir a la palabra. Cuando hablamos de esto yo me emociono, hermanos, porque almas es lo que usted y yo queremos. Amén. Jeremías 32. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10º de Sedequías, rey de Judá, que fue año 18º de Nabucodonosor. Entonces el ejército del rey de Babilonia tenía sitiada Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá, porque Sedequías, rey de Judá, lo había puesto preso, diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo: así ha dicho Jehová? He aquí, yo entro en esta ciudad en mano del rey de Babilonia y la tomará. Y Sedequías, rey de Judá, no escapará de la mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y estarán hasta que yo le visite. Y si peleares contra los caldeos, no os irá bien, dice Jehová. Dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí,
que Hanamael, todos digan Hanamael, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Atot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanamael, diga Hanamael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Atot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Este día quiero predicar por unos minutos bajo este tema: la gracia viene. Mira al que está a tu lado, dile: la gracia viene. Amén. A ver, todos digan conmigo: la gracia viene. ¿Alguien lo puede gritar? La gracia viene. Señor, hemos dado lectura a tu palabra. Gracias por esta porción de tu palabra, Señor, el cual ha inspirado mi corazón, ha hablado a mi vida. Y ahora te pido que me ayudes a transmitir a tu pueblo, Señor, lo que tú has, Señor Jesús, puesto en mí para entregar a ellos en este día. Dame de tu unción, unge mi mente, mi corazón, mis labios, y que tu palabra fluya con poder, con autoridad, Señor, y cumpla el propósito por el cual ha sido enviado. En el nombre de Jesús, unge los oídos de todos aquí presentes, en el nombre de Jesús. Alguien puede decir amén. Alguien puede gritar amén. Tenga la bondad de sentarse. Quiero que me preste su atención, porque de lo contrario usted no va a entender el mensaje de este día. Y en el transcurso del culto, pues han habido algunos que han estado distraídos. Los he podido observar, los he podido ver, y no se han podido conectar con la presencia de Dios. Y si usted sigue distraído, descuidado, se irá de este lugar sin la bendición de Dios. Pero si usted quiere la bendición de Dios, voltea al que está a tu lado y dile: por unos minutos no me hables, por favor. Dígale: no me interrumpas. Quiero es oír la palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Al punto de leer esta historia, Jerusalén estaba sitiada por el rey de Babilonia. Ningún producto podía entrar ni salir de la ciudad. Ninguna persona podía salir. Y Jeremías, antes de todo esto aconteciera, había advertido al pueblo proféticamente, especialmente al rey de Judá, al rey Sedequías, acerca de la invasión que iba a venir sobre Jerusalén del ejército babilónico. Sin embargo, el rey Sedequías no le pareció de buen gusto el mensaje de exhortación que venía a entregar el profeta Jeremías. Y yo quiero que usted recuerde esto siempre y lo mantenga presente en su mente. Cada vez que un profeta, un hombre de Dios, abre su boca para hablar, siempre traerá uno de dos mensajes a nuestra vida. O traerá una palabra de bendición, o traerá una palabra de exhortación. Y a muchos de nosotros, los cristianos pentecostales apostólicos, al igual que el rey Sedequías, solamente queremos recibir y escuchar la palabra de bendición que sea dada a nosotros, pero no nos gusta la palabra de exhortación. ¿Alguien dice amén? Y alcanzar a poseer un discernimiento espiritual desarrollado, realmente son pocos los que lo logran. Todos, la mayoría del cristiano alcanza a poseer un discernimiento espiritual demasiado superficial y muchas veces incluso carnal, de tal manera que rechazan rotundamente el mensaje del profeta. Y en este caso, el pueblo de Israel y específicamente el rey de Judá rechazó el mensaje que el profeta Jeremías le trajo. Ahora debemos entender que Jeremías era solamente el cartero,
Él no fue el autor de este mensaje, sino que él solamente era el conducto, el mensajero. Él solamente traía el mensaje. Él fue inspirado por el Espíritu del Señor, como lo leímos claramente. Fue Dios quien lo inspiró. Fue Dios quien le habló. Dios le reveló a Jeremías acerca de todas las cosas que iban a venir en los días futuros. Él vio estas cosas antes de que sucedieran. Y el Señor le mostró a Jeremías que Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército, iban a entrar a Jerusalén, iban a saquear el templo, iban a profanar los utensilios de la casa de Dios, se iban a llevar a miles y miles de jóvenes cautivos a Babilonia, lo mejor de el pueblo de Israel. Aproximadamente la Biblia nos dice 10,000 jóvenes fueron llevados a Babilonia, de los más inteligentes, los más educados, los más idóneos para servir en el palacio de Nabucodonosor. Hermanos, ni el rey Sedequías, ni el pueblo, hermano, ni el sumo sacerdote prestaron atención al mensaje de exhortación y de juicio divino prescrito en los capítulos 20 de Jeremías, del verso 4 al 5, donde Dios le dijo a Jeremías: ve y diles, así ha dicho Jehová, he aquí haré que seas un terror a ti mismo y a todos los que bien te quieren, y caerán por la espada de sus enemigos, y tus ojos lo verán, y todo Judá entregaré en manos del rey de Babilonia, y los llevarán cautivos a Babilonia y los matarán a espada. Entregaré a sí mismo toda la riqueza de esta ciudad y todo su trabajo y todas sus cosas preciosas, y daré todos los tesoros de los reyes de Judá en manos de sus enemigos, y los saquearán y los tomarán y los llevarán a Babilonia. Dios siempre da una advertencia. La Biblia dice que Él habla al hombre de una o de dos maneras. De una o de otra manera Dios trata de cautivar la atención del hombre para que se vuelva a Él, para que se arrepienta de su camino. Pero el hombre es terco, el hombre es necio, el hombre es rebelde y no quiere recibir el mensaje, no quiere recibir la palabra del Señor, y eso fue lo que pasó en este entonces. Y a causa de eso, Jeremías, por entregar ese mensaje de parte de Dios al pueblo, el pueblo lo azotó, lo pusieron, hermano, con sus pies en cepo. Y cuando esto sucedió, vino a la vida de Jeremías un desánimo que él sufrió, y él en el verso 8 al 9 comienza, hermano, a decir: porque cuántas veces hablo, doy voces y grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Fue una reacción muy humana de parte de Jeremías, y esto mismo nos acontece a usted y a mí, a cada uno de nosotros, cuando se levantan situaciones de las cuales no sabemos qué hacer, donde todo parece que está saliendo mal, donde no miramos la salida y nos sentimos entre la espada y la pared. Y quizás en esta tarde hay alguien que se siente así de la misma manera, pero doy gracias a Dios que Jeremías no se detuvo ahí, en ese valle de desaliento, en ese valle, hermano, de prueba. Él no dejó ser prisionero de la frustración, sino que simplemente pasó por ese valle. Él no se detuvo en ese valle. El problema con muchos de nosotros es que hemos hecho de ese valle de desaliento, de dolor y de angustia un lugar permanente. Ha hecho de esa prueba, de esa dificultad, un lugar, hermano, donde usted ahora mora y habita. Pero gracias doy a Dios que Jeremías nos da el ejemplo de no quedarse en esa situación, sino que él continuó creyendo en el Señor. Jeremías comenzó a hablarse a sí mismo
y dijo: no voy a terminar así. No, no puede ser que el final de mi historia termine así. Y yo no sé cómo usted se encuentra esta tarde en la casa de Dios, pero usted tiene que hablarse a sí mismo y decir: mi historia no va a terminar así. Esto no será mi final. Hay algo mejor que Dios tiene para mi vida. Hay algo que Dios quiere hacer en medio de esta prueba, en medio de esta dificultad. No veo la salida, no veo el final de este túnel, pero Dios tiene el control de todo. Y fue ahí donde Jeremías declara las palabras: no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Traté de ignorar el fuego. Traté de ser indiferente a este fuego, pero ese fuego ardía. Lo traté de sufrir, lo traté de soportar y no pude. Y esta tarde yo quiero desafiar a todos. Ojalá que al terminar este servicio y usted regrese a casa, salga con un fuego ardiendo dentro de sus huesos. Que el Jeremías dice: traté de ignorarlo, traté de no prestarle atención, pero ese fuego era tan fuerte que no pude olvidarlo, no pude ignorarlo. Traté de buscar otro camino, pero no pude, porque el fuego que estaba dentro de mis huesos no me dejó. ¿Alguien dice amén? La razón que algunos no pueden continuar y perseverar fielmente sirviendo al Señor es porque no tienen metido ese fuego dentro de sus huesos. Emocionalistas solamente. Gente, hay mucho religioso hoy emocionalista que vive solo bajo sentimientos, y llega un día y siento hoy que el culto va a estar bueno, y siento de que hoy Dios me va a bendecir, y siento y a veces llega sintiendo nada. Usted no puede vivir su caminar con el Señor bajo emociones y sentimientos. Usted necesita un hueso metido dentro de sus huesos, un fuego que arda, que aún en medio de la prueba, en medio de las luchas, en medio de la dificultad, usted no retroceda, sino que continúe creyendo que en su vida hay un propósito de parte de Dios. Jeremías se levantó después de ese desánimo que vino a su vida y continuó predicando la verdad. Y por continuar predicando la verdad, lo metieron en la cárcel, y lo único que él comía era una torta de lo que sobraba del día. Y si eso fuera poco, la Biblia nos dice que lo amarraron con sogas y lo bajaron a una cisterna donde no había agua sino cieno. Y esta palabra cieno en el texto no se refiere al lodo solamente, sino ese era el pozo donde caían todos los desperdicios. Era, hermano, el lugar donde caía todos los desperdicios de los presos de esa cárcel. Por lo tanto, era un pozo lleno de orín y de defecación. El olor era algo nauseabundo, moscas por todos lados, y en esas condiciones le tiraban un pedazo de pan a Jeremías para que él se lo comiera, y eso era su alimentación y su única manera de sobrevivir. Y yo no sé, vuelvo y repito, cómo usted se encuentra hoy. No sé en qué valle, en qué prueba, en qué problema se encuentra pasando hoy, pero hay días de los cuales nos sentimos como que Dios mismo se ha apartado de nosotros, como que Dios se ha olvidado de nosotros, y todos en determinado momento, hermano, nos hemos sentido de esa manera. Pero usted necesita entender lo que Jeremías entendió: para los que amamos a Cristo Jesús, no hay mal que dure para siempre. Oh, para los que amamos a Dios, todas las cosas, alguien diga, todas las cosas nos ayudan para bien. Los días amargos, los días de dolor, los días de angustia, los días de sufrimiento vienen como parte de este paquete llamado vida. Momentos donde nos sentimos solos y no queremos continuar, pero para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Las buenas noticias que tenemos es que no importa qué tan fuerte sea lo que estemos pasando, nada de ello tiene el poder para determinar nuestro futuro.
futuro, porque sabemos que Dios tornará todo ese mal para nuestro bien. Y lo que Dios hoy quiere que usted y yo escuchemos es que Dios aún está en control en medio de cualquier circunstancia. Mi Dios está sentado en el trono y Él desde ahí controla, desde Él reina, desde ahí Él rige todo el mundo. Mi Dios está en control de todo. Yo le voy a dar esta palabra a alguien. Dios sabe cuándo. Tú te preguntas, ¿cuándo? ¿Cuándo, Señor? Hoy te doy la respuesta. Él sabe cuándo. No te desesperes, no te desalientes, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Oh, hermano, Dios sabe cuándo. En esta tarde hay alguien que tiene que profetizar fe. Esto pronto pasará, esto pronto va a pasar y quedar atrás, porque lo mejor está por venir. Los mejores días de mi vida, los mejores días de mi familia, los mejores días de mi ministerio, los mejores días de esta iglesia no están atrás, están delante de nosotros. Así que yo voy a creer que Dios tiene un plan para mi vida. Él tiene una respuesta para mí. Mire, se aproxima una temporada de puertas abiertas, de cielos abiertos, temporada de bendición abundantes, temporada de avivamiento, una temporada de multiplicación, de unción y de poder sobre la iglesia de Coronango. Yo no sé si hay alguien que reciba esta palabra, pero levánteme la mano y tómeme la palabra. Hay una temporada de puertas abiertas, hay una temporada de cielos abiertos, hay una bendición sobreabundante que Dios va a derramar. Has sufrido, has pasado por prueba, han venido ataques, se han levantado gigantes, pero todo eso es porque viene una temporada de bendición para esta iglesia. Ahora, Jeremías está en una cisterna, en un pozo, con orín y defecación, un olor nauseabundo. Le dan lo que sobra de una torta al día para que se alimente. Pero en esas condiciones, Jeremías nos declara en el capítulo 32, palabra de Jehová vino a mí diciendo. Qué lindo es eso. Cuando en medio de la prueba, palabra de Dios viene a tu vida. Palabra direccional, palabra dimensional, donde Dios comienza es a darte esperanza, a darte fe, a darte dirección. Oh, qué lindo es que aún en medio de la prueba no pierdes la sensibilidad de tu oído para oír la voz de Dios a ti. Pastor, es que Dios no me habla. Yo quiero decirte algo, Dios siempre está hablando. Los que no afinamos nuestro oído para oír la voz de Dios somos usted y yo, porque en determinado momento hemos apagado o matado la voz de Dios en nuestra vida, y luego tú te encuentras diciendo, ¿por qué es que Dios no me habla? Porque con tus actitudes y tus acciones posiblemente te has encontrado matando la voz de Dios, como lo hizo el rey Herodes. Sí, Herodes mató la voz de Dios a su vida. Le voy a recordar cuando llegó una joven a bailarle ahí a Herodes. Y Herodes le dice, pídeme lo que quieras, que hasta la mitad de mi reino te doy. Y aquella joven fue y habló con su madre, siendo bien astuta, y le dijo, pídele la cabeza de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista la había puesto al descubierto, diciéndole, no te es lícito acostarte con la mujer de tu hermano. Lo que estás haciendo se llama adulterio, es pecado, esto es una traición. Y era la voz de Dios que venía a traerle una palabra de exhortación. Y Herodes mandó a cortarle la cabeza a Juan el Bautista. No obstante, a tiempo después, la Biblia nos dice que Herodes
tuvo a Jesús, a Dios manifestado en carne delante de él, y le hacía preguntas, y él deseaba sacar palabras de la boca de Jesús, pero Jesús no le dirigió palabra alguna. ¿Sabe por qué? Porque él ya había mandado a matar la voz de Dios a él, que era Juan el Bautista. Y hay gente que constantemente ignora la voz de Dios. Dios le habla a través del pastor, a través de un líder, a través de una líder, a través de la esposa del pastor. Y usted ha dicho: ese hombre está loco, ¿qué me va a decir él a mí? Y usted mata la voz de Dios, y llegará momentos cuando usted desea oírla y escucharla y no la va a escuchar. Pero cuando la voz de Dios venga a su vida a través de su siervo de Dios, a través de los ungidos del Señor, no la ignore. Yo no sé, mire, ya me salí de mis notas, pero a alguien Dios le está hablando en este día. No mates la voz de Dios, porque qué lindo es que en medio de la prueba la voz de Dios venga. Y Jeremías, estando en esa condición, dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo: he aquí, Hanamael, todos digan Hanamael, hijo de Salum tu tío, viene a ti diciéndome: cómprame mi heredad que está en Atot, porque tú tienes derecho de ella. Diga: la gracia viene. Interesantemente, el nombre Hanamael significa la gracia viene. Jeremías está en un pozo. Jeremías está en situaciones muy precarias, pero la palabra de Dios viene y le dice: Jeremías, Hanamael viene de camino y viene con una oferta, viene a hacerte una propuesta. Y escúcheme en esta noche, usted que ha estado pasando por malos momentos, hoy le vengo a dar un mensaje de parte de Dios. Viene Hanamael de camino. Hanamael viene hoy a usted. La gracia de Dios viene para visitarlo. Dios no solamente mira tu situación, pero Dios también ahora suple para la necesidad que tú estás necesitando. Dios está haciendo algo para resolver esa crisis que tú estás viviendo. Hanamael viene de camino. Y Hanamael viene con una propuesta, y es: Jeremías, cómprame la heredad. Al comienzo del mensaje les hablé la situación en la que se estaba viviendo en aquellos días. Hermano, el rey Nabucodonosor había venido con todo el ejército babilónico y se habían saqueado la ciudad. El oro, la plata del pueblo judío, ellos se lo habían llevado a Babilonia. Las calles de la ciudad estaban desoladas. Nadie compraba, nadie vendía, nadie tenía dinero. Pero Dios le dice a Jeremías: viene tu primo, viene Hanamael, hijo de tu tío, a ofrecerte que tú le compres la heredad. Y Dios le dice: cómprala. Como que Dios tiene un sentido de humor a veces. Cómprala. Y yo no sé si a usted Dios lo ha impulsado a veces a hacer algo y lo ha impresionado a hacer algo, y usted dice: pero no tiene sentido, no, yo no sé cómo. He estado compartiendo con su pastor y con su familia estos días, y ya están hablando: vamos a expandirnos, hay que ampliar, hay que construir, hay que expandir, hay que ensanchar el sitio de nuestra tienda. Y muchos podrán decir: pero ¿cómo? Si estamos aquí en el sur del país, estamos aquí en un lugar donde no hay muchas posibilidades, la economía no es la mejor. Y hay quienes dicen: no tiene lógica, no tiene sentido. Pero cuando la palabra de Jehová viene sobre el siervo de Dios y dice: cómprala, expande, tienes que ensanchar el sitio de tu tienda, es porque Dios va a enviar su gracia. Y cuando la gracia de Dios viene, la gracia de Dios comienza a abrir caminos donde no hay camino. La gracia de Dios comienza a abrir puertas donde hay puertas cerradas. La gracia de Dios comienza a trabajar a nuestro favor. ¿Se puede imaginar lo que pensó Jeremías? ¿Cómo voy a comprar si yo soy preso?
No hay dinero, no tengo oro, no tengo plata. Estamos viviendo una crisis donde hemos sido invadidos por los babilónicos. Pero Dios le dice: Hanamael va de camino. La gracia va de camino. Y te viene a hacer una propuesta. No te niegues, acéptala, cómprala. Y yo quiero ser muy honesto con usted. Así me he sentido en muchas ocasiones, donde lo que Dios está pidiendo es ilógico, no tiene sentido, y de acuerdo a nuestro tiempo o a nuestra agenda o a nuestros números, no, eso es algo que no tiene sentido. Eso es una acción de locos, hermano. Pero cuando Dios ha dado una palabra, cuando Dios te ha dado una promesa, tú no desconfíes, créela, abrace la palabra y camina en dirección a la palabra que Dios te ha dado. Yo no sé si hay alguien que está recibiendo esta palabra al nivel personal, al nivel familiar, al nivel ministerial o al nivel congregación, pero hay una palabra de Dios hoy que dice a la iglesia de Coronango: Hanamael va de camino. Mi gracia, la gracia va a venir a visitarte ahí en ese lugar bajo, en ese lugar profundo, en donde tú te sientes que no puedes salir. La gracia de Dios va a llegar a darte una visitada. Pablo se encontró por situaciones difíciles. El hombre que subió al tercer cielo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, el hombre que fue enseñado por Jesús mismo en el desierto de Arabia. Él mismo nos hace referencia de ello en Romanos 12, donde él dice que 3 veces clamó al Señor para que ese aguijón que venía y lo azotaba se apartara de él, y no recibía respuesta. Y cuando recibió la respuesta, él solamente escuchó esto: Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona es en tu debilidad. Y es ahí donde Pablo entonces dice: oh, ahora comprendo que cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque el poder de Dios se perfecciona es en medio de mi debilidad. Y lo único que pudo sostener al apóstol Pablo firme como viendo al invisible fue la gracia de Dios que lo visitó, fue la gracia de Dios que llegó y lo cubrió, fue la gracia de Dios que llegó, hermano, en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de la dificultad. Fue la gracia de Dios que lo sostuvo, fue la gracia de Dios que sostuvo a Jeremías, hermano, que no le permitió abandonar el propósito divino que descansaba sobre él. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios es más que suficiente. En esta noche yo vengo a decirle a alguien: tú tienes que entender que no necesitas más dinero, más trabajo, más posesiones, más negocios, más contratos. Lo que tú y yo necesitamos es la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Es la gracia de Dios. Yo no cambio la gracia de Dios por nada. Hay quienes que creen que abriendo más negocios y haciendo más contratos y trabajando más horas es que van a poder sobresalir en este mundo y ser exitosos. No necesitas de eso, necesitas la gracia de Dios. Y cuando la gracia de Dios va contigo, la gracia de Dios va delante de ti, va abriendo brecha. La gracia de Dios va abriendo camino. La gracia de Dios comienza es acomodar todas las cosas en su lugar. La gracia de Dios va por detrás tuyo, donde tú no puedes cuidar, donde las cosas que se salen de tus manos, hermano, comienzan a descontrolarse. La gracia de Dios comienza a tener cuidado de todas las cosas. Hay alguien en esta noche que necesita decir: Señor, bástate, yo me basto hoy con tu gracia. Tu gracia es lo único que anhelo, tu gracia es lo único que deseo. Necesito es una visitación de tu gracia sobre mi vida.
Si tú tienes la gracia de Dios en tu vida, no hay nada que te pueda detener, no hay nada que te pueda derrotar. Es la gracia de Dios la que nos levanta, la que nos fortalece. Es la gracia de Dios que nos impulsa a seguir hacia adelante, para que todo lo que la planta de nuestro pie pise sea nuestro. Por eso es que hay alguien en este día que tiene que asegurarse de que la visitación de la gracia de Dios hoy llegue a tu vida. Hay gente que se afana tanto por el trabajo. Trabajo y trabajo y más horas y más contratos y se afana por todo ello y hacen mucho y no logran nada. Aló. Díganme que sea amén si le está doliendo la palabra esta noche. Y acumulas. Pero como no cuentas con la gracia de Dios, llega una prueba y todo lo que habías acumulado se te va en un instante, porque no tienes la gracia de Dios. Aló, estamos aquí. Trabajas y te pones metas. Voy a comprar un coche nuevo, voy a comprar un carro nuevo. Y trabajas y compras el carro y no lo logras caminar mucho, cuando alguien llega y te golpea tu carro. Alguien viene, y cuidado, no es que le vaya a profetizar a alguien por aquello que tanto te apasionaste y por tanto te afanaste. En un instante entraste a la tienda, saliste y te lo robaron. Porque tú cuentas más con otras cosas y no con la gracia de Dios. Buscas más otras cosas, pero no la gracia de Dios. Pero hay alguien hoy que necesita decir: Señor, yo necesito la visitación de Hanamael. Yo necesito que hoy venga la gracia tuya a mi vida. Alguien reciba esta palabra de parte de Dios. Viene una oportunidad, viene puertas abiertas, viene la gracia de Dios sobre tu vida. Pero la tienes que anhelar. Y Pablo, un hombre que experimentó tantas situaciones adversas en su vida, él sabía la bendición de tener la gracia de Dios en su vida. Y por lo tanto, él cuando se trata de aconsejar a alguien, especialmente a un joven, le dijo a Timoteo: no te puedes dar el lujo de descuidar y de ignorar la gracia de Dios sobre tu vida. Timoteo, no abandones la gracia de Dios, no abandones ese llamado que Dios te ha hecho, esa visitación de Dios a tu vida, no la puedes descuidar. Por lo tanto, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Estoy hablando de la gracia de Dios sobre tu vida. No lo apagues, no lo descuides, no lo ignores. Antes bien, Timoteo, avívalo. Tienes que fomentarlo, tienes que hacerlo crecer, que no se aparte de ti la gracia de Dios. Porque cuando hablamos de la gracia de Dios, estamos hablando del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol Pablo, cuando le da estas palabras a Timoteo, está ya en sus últimos momentos antes de ser ejecutado. Se encuentra solo en una celda, posiblemente con dolor y frío, solo, sin que nadie estuviera a su lado. Y él sabe que el momento final de su carrera está muy cerca y que está ya listo para recibir la corona incorruptible del Señor que tenía preparada para él. Y en medio de esas condiciones, preso, dolido y corto de vida, él escribe una carta personal, pero con mucha urgencia, a un joven llamado Timoteo. Me hago la pregunta de dónde encontraría la inspiración y las fuerzas en ese lugar donde él se encontraba tan estresante y bajo circunstancias tan adversas, donde él escribe un mensaje a Timoteo, no de prosperidad como muchos predicadores lo hacen hoy en estos días. No, él envía un mensaje guiado por el Espíritu Santo a Timoteo, su hijo en la fe. Timoteo, aviva el don de Dios. Aviva el fuego que está en ti. Timoteo era un joven que había sido lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, el cual había
recibido, hermano, mediante la imposición de las manos del apóstol Pablo, pero me imagino que posiblemente experimentó un enfriamiento espiritual. Esa llama había quedado solamente en humo o cenizas, y el apóstol Pablo mira, hermano, la condición de este joven y le dice: Timoteo, Timoteo, no puedes descuidar lo que Dios te ha dado. Timoteo, no puedes permitir que se apague. Aviva, aviva, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Es difícil pensar que un hombre lleno del Espíritu de Dios y con un llamamiento santo de Dios llegara a encontrarse en tal condición. Pues el apóstol Pablo en Filipenses 2:20 dijo estas palabras refiriéndose a Timoteo: a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Timoteo era como el clon del apóstol Pablo. Timoteo era un joven quien estaba activo, involucrado en la casa de Dios, pero ahora como que el apóstol Pablo, con el ojo espiritual, con el lente espiritual, comienza a ver el desánimo, el desaliento, el descuido en la vida de este joven llamado Timoteo, y le dice: no, Timoteo, si tú vas a ser un cristiano que vence, si tú vas a ser un hijo de Dios que triunfa, si tú vas a poder terminar la carrera, no puedes descuidar el don de Dios, no puedes descuidar la gracia de Dios, no puedes descuidar ese fuego que arde dentro de tus corazones. Y en esta noche este es el mensaje para la iglesia. Al igual que Pablo, al igual que Jeremías, al igual que Timoteo y a todos esos hombres y mujeres de Dios en la Biblia, usted y yo no somos la excepción. También necesitamos mantener encendido el fuego de Dios en nuestros corazones. No podemos descuidar la gracia de Dios, no podemos descuidar, hermano, la visitación de Dios en nuestra vida. Hay alguien hoy que tiene que salir de este lugar con un fuego que arda dentro de sus huesos. Oiga, hay gente que solamente se encienden en temporadas. Ya estamos llegando a finales de julio, ya viene la convención y como que comienzan a encenderse, y vienen de la convención y vienen pero prendidos en fuego. ¿Y qué pasa? Llegamos ya a finales de septiembre o a mediados de septiembre y ya anda echando puro humo y cenizas, intoxicando a todos los que le rodean. Pero hoy Dios dice: yo no quiero que andes solamente intoxicando todo, quiero que estés ardiendo en fuego, quiero que haya algo encendido en tu corazón, quiero es que haya una pasión por mí, quiero es que estés en avivamiento y te mantengas en avivamiento. Hay alguien en esta noche que necesita entender que Dios quiere venir a visitarte y no solamente ser un huésped en tu casa que pronto se va. Él quiere hacer de tu corazón, de tu vida, de tu alma, una residencia donde Él pueda permanecer para siempre. Pero no puedes descuidarlo, no puedes abandonarlo, no puedes permitir que las pruebas y las luchas, las dificultades vengan a traer un desaliento, un desánimo a tu vida, donde descuidas la oración, donde descuidas la palabra de Dios, donde descuidas el ayuno. No. Tienes que volver a encender ese altar con el fuego de Dios y decirle: Señor, yo quiero que enciendas un fuego que yo no pueda controlar, que yo no pueda contener. Un fuego, Señor, que me impulse a seguir hacia adelante. Hay alguien en esta noche que desea. Estoy hablándole a un pueblo vivo en esta hora. Habrá alguien que tenga hambre y deseo de Dios. Habrá alguien que diga: Señor, necesito que Hanamael venga a mi vida. Yo no sé qué fue lo que causaría el desánimo en la vida de Timoteo, pero Pablo le dijo: hey, no descuides el don de Dios. No descuides la gracia de Dios en tu vida. Porque es que algunos comenzamos a ser muy exitosos porque la gracia de Dios está con nosotros, y después llegamos a pensar que es por nuestras propias fuerzas y por nuestras propias habilidades y por nuestro intelecto y por todo lo sabio que podamos ser. Y la única razón que hemos podido ser exitosos en ciertas cosas es porque la gracia de Dios está con nosotros.
Dios. Yo quiero recordarle cómo usted llegó a los caminos del Señor. No llegó aquí una nada. No llegó aquí sin familia, sin esposa, sin hijos, sin dinero, sin dignidad. Pero la gracia de Dios llegó. Dije, la gracia de Dios llegó. Y de repente Dios comenzó a prosperarte. Dios comenzó a bendecirte. Dios comenzó a abrir puertas. Ahora tienes negocio. Ahora tienes casa. Ahora tienes familia. Y has llegado a pensar que ha sido tus fuerzas y tus méritos que te lo ha logrado. Pero no, es porque la gracia de Dios llegó. Y Dios no te bendició para que ahora tú ignores la gracia de Dios, descuides la gracia de Dios. Si la gracia de Dios fue la que te levantó, si la gracia de Dios fue la que te fortaleció, es la gracia de Dios que te va a continuar abriendo puertas. Pero necesitas recordar lo que Jesús dijo: apartaos de mí, nada podréis hacer. Oh, en esta noche hay alguien que necesita enamorarse una vez más de la gracia. Hay alguien que tiene que enamorarse una vez más de ese fuego. Hay alguien que tiene que apasionarse una vez más por el don de Dios, hermano, que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Pablo dijo: aviva el don de Dios. Avivar significa recobrar fuerza, energía o poder. Hoy Pablo sabía lo importante del fuego. Hoy por eso es que le dice Timoteo: no descuides, no te apartes, no abandones, sino que aviva el don de Dios que está en ti. Ya Dios nos ha visitado. Él ya ha llenado nuestros corazones. Ahora solamente busca a alguien que esté anhelando la visitación de su gracia. El salmista dice en el Salmo 27: una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y algunos se contentan ya con eso. Ya llegué a la casa de Dios y están aquí en la casa de Dios, pero nunca pueden ir al próximo nivel, y es de contemplar la hermosura de Jehová y de inquirir en su santo templo. Hay algunos que hacen del culto otra reunión social. Ya llegué, ya miré, ya recibí, o ya miré lo que quería ver. Pero te vas de aquí igual que como entraste. Te hago una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que te desconectaste del planeta Tierra y entraste a otra dimensión espiritual donde contemplaste la hermosura de Jehová? Aló. ¿Cuándo fue la última vez que te desconectaste de todo aquí en la tierra y pudiste entrar a esa hermosura de la santidad de Dios, y donde comenzaste a inquirir, a recibir de parte de Dios lo que tu alma anhela, lo que tu alma necesita? Hoy vengo a desafiar a todos en esta iglesia, desde chicos a los más grandes, del más nuevo a los más antiguos, del más joven a los más viejos, a no solamente estar en la casa de Jehová, pero poder entrar a otra dimensión de contemplar la hermosura de Jehová y de inquirir en su santo templo. Habrá alguien que lo anhela, habrá alguien que tiene hambre, habrá alguien que tiene sed, habrá alguien que tenga deseo, habrá alguien que venga con desesperación: Señor, necesito la visitación de tu gracia. Póngase de pie, véngase aquí al frente conmigo, póngase de pie. Pero venga con desespero, hermano. Ay, como que voy o no. Véngase rápido el que venga desesperado hoy por Dios. Si le estuviera ofreciendo aquí ahorita un billete de 500, no la pensara tanto para venir. Ya hubiera corrido y me lo hubiera arrebatado de la mano. No le estoy ofreciendo 500 ni 1000, estoy ofreciendo hoy venir a tener un contacto con la hermosura de Jehová. No la piense, acérquese. Venga, todos aquí. Acérquese. Un servicio donde no hay visitación de la presencia de Dios se convierte solamente en una reunión